Saludamos como cada domingo y cada vez que te puedas conectar con nosotros por medio de nuestro canal de YouTube, a toda esa familia virtual que hoy tenemos como iglesia. Así que te queremos dar la bienvenida a Sion, un lugar de amor, de excelencia y de verdad. Han sido difíciles los días quizás para muchos de nosotros. Hemos tenido que modificar nuestras vidas en muchas áreas. Hay gente más afectada, por supuesto, que otra en el mundo entero. Algunos países ya saliendo de una u otra forma con un aire de esperanza en medio de una pandemia que ha venido a visitar la vida de todo un mundo. Todo este globo terráqueo de una u otra forma está afectado con esta situación y hemos tenido que vernos envueltos en muchas situaciones, como por ejemplo tener incierta muchas veces la proyección de nuestras vidas, las decisiones de nuestras vidas. Para otros ha quedado muchas cosas atrás y en estas cosas que han ido quedando atrás, cosas que han ido muriendo literalmente, pueden fabricar de una u otra forma un dolor tan grande a tener que obstruir el desarrollo, de una u otra forma los proyectos de nuestras vidas. Y justamente esto es lo que hoy día estamos viendo en esta sociedad. Y la palabra de Dios quiere traer para ti y para mí una palabra de esperanza. Yo he pensado mucho sobre esto durante estos días y me venía una pregunta de parte de Dios: ¿qué tiempo es el que yo estoy viviendo? ¿Qué época en la que yo siento que estoy viviendo? Y la palabra de Dios nos invita a poder tener que vivir una vida en fe. Y cuando tenemos fe en Cristo Jesús y tenemos ese elemento, ese fruto del Espíritu como una herramienta de vida, la verdad es que pareciera que viviéramos como en un submundo, en otra realidad, en otro tiempo, en otra época, en medio de una época. Y quiero poderte invitar justamente a este tema que me ha dado vuelta: cómo poder enfrentar la vida en victoria. Son una de las cosas que más deseosamente hoy día los gobiernos desean proponerle a una sociedad en medio de situaciones difíciles. Quiero decirte algo: esta palabra te va a ayudar no solamente a enfocar ese tiempo difícil o vivir una vida en victoria solo en este contexto de una vida en pandemia, sino que cada situación difícil, cada etapa de tu vida que estés viviendo, no sé cuál puede ser, te puede ayudar a salir adelante. Hay cosas, obviamente, que en nuestra vida mueren. Hay etapas familiares, negocios, amistades, en fin, muchas cosas van quedando atrás y hoy día, sobre todo en el mundo entero, se está escribiendo una historia, y en ti particularmente, una historia que tú decides si dejarla atrás o seguir con ella hacia adelante. Hay un hombre en las Escrituras, y me quiero inspirar ahí, y en este libro, en el capítulo 1 de Josué, para tener que enfocar la enseñanza que hoy día vamos a tener. Hay un hombre ahí llamado Josué, precisamente, un joven guerrero que acompañó a Moisés, un gran líder, un libertador, que por muchos años fue usado y lleno del Espíritu Santo de Dios. Bueno, la historia bíblica, la teología del Pentateuco nos da evidencias de un Moisés bíblico que fue uno de los grandes amigos de Dios. Y la experiencia, el liderazgo de este hombre ha marcado todas las historias. En fin, pero la historia nos indica lo siguiente: yo, si hay algo que te puedo decir con respecto a la vida, a cómo enfrentarla, a cómo vivirla, es tener que decirte que la vida, mi amigo, continúa. Querámoslo o no lo queramos, los que estamos vivos, los que estamos respirando o algo que está vigente, eso continúa. No podemos detenerla. Tu vida sigue, nuestra vida sigue, y tenemos que tener la capacidad de cómo enfrentarla. Y es aquí en donde te quiero invitar al libro de Josué a comprender una historia que es maravillosa. Capítulo 1, versículo 1 dice así de Josué: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Te decía anteriormente, hay cosas que en nuestra vida mueren. Eso es inevitable. Etapas de la vida, familiares,
negocios, amistades, trabajos para algunos. Siempre nos vamos a ver enfrentados en medio de la vida a cosas que van a morir. Este pasaje dice, aconteció que cuando murió, no quiero hablar de la muerte de Moisés, sino cuando murió algo o alguien, Dios habló. Esto es muy interesante, porque la vida continúa. Y una de las cosas más importantes que debemos de hacer para vivir por fe este tiempo, este 2020, y continuar este mismo, es no quedarnos con un apego a aquello que murió, sino extendernos a aquello nuevo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Tú no puedes decir hola a lo nuevo mientras no digas adiós a lo viejo. No puedes pretender vivir un año nuevo de bendiciones, de éxito, si no dejas de mirar lo viejo. Entonces Dios no se enfocó en la muerte de Moisés, sino que en la vida de Josué. Y de eso quiero hablarte hoy día en el sermón que he titulado La época de los Josués. Bien, acompáñame a ver 3 características que diferencian la vida de estos Josué. Es necesario poder descubrir cómo viven, cómo crecen y cuáles son las características de estas personas que tienen un alma de Josué. Un conquistador, personas que no se quedan en el dolo, en la angustia y en el dolor del que ya falleció o lo que ya murió, sino que avanzan hacia adelante por fe, creyendo absolutamente que lo que se viene adelante es mucho mejor y que si murió algo, hay algo importante que esta hora te quiero decir. Dios te va a hablar. Cada vez que algo murió, Dios habló. Moisés murió y vino palabra de Jehová. Si hay algo hoy día que en ti ha muerto, si hay algo en ti que te tiene angustiosamente porque ya pereció, como bien te decía, amistades, trabajo, familiares, situaciones, etapas, cualquiera sea la que estés viviendo, si hay algo que murió en ti, hoy día tienes una palabra de Dios, porque Él siempre va a hablar cuando algo se termina. La palabra de Dios es la que nunca va a faltar. Bien, vamos a ver la primera característica. Ellos se mueven y Dios se mueve. Es lo primero que tenemos y que te quiero decir en esta ocasión. Que la vida y lo que diferencia característicamente a los Josué es de que ellos se mueven y Dios se mueve. Mire, en la historia de Moisés que estamos relatando, en la historia de Moisés, por muchos años, sabemos teológicamente, y los escritos nos relatan, de una historia fascinante de protección de parte de Dios para el pueblo de Israel en tiempos del liderazgo de Moisés. Dios le puso en la noche una columna de fuego para guiar al pueblo y alumbrar, y en el día, para el sol, le puso una nube en la cual siempre estaba con el pueblo de Israel. Fabuloso, fantástico. Ellos no sufrían el calor del desierto ni las heladas de la noche de un desierto mismo. Y esto permitía de una otra forma señalar e interpretar de que cuando ellos tenían que detenerse, la nube se detenía. Si iban de día. Y ahí levantaban todo un templo remolcable que llevaban. Eran verdaderas tiendas que se levantaban y nacían los gritos de cada uno de los patriarcas y de los levitas diciendo: hay que detenerse. Jehová se ha detenido y levantemos tiendas. Y se quedaban en ese lugar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la nube comenzaba a moverse y comenzaba a decirse nuevamente el grito: levantemos tiendas, la nube se ha movido y debemos de avanzar. Era un tiempo precioso. En la noche, a veces caminando por un desierto, sin saber a dónde iban, pero sí una columna de fuego les acompañaba. La columna de fuego muchas veces en la noche también se detenía y el pueblo se detenía, entendiendo de que Dios ahí decía que ellos tenían que detenerse. Bien, en los tiempos de Moisés la nube se detenía y todo el pueblo se detenía. Hay algo interesante aquí. Muchas veces he escuchado en algunas iglesias y muchas veces también yo lo dije.
y diciéndole al pastor, o nos dicen a nosotros, pastor, siento que la nube se ha movido, tenemos que movernos. Están viviendo una época pasadísima de moda. ¿Por qué? Porque en los Josué se terminan las nubes y las columnas de fuego. Es maravilloso. Si Josué, escúchame bien, si Josué no insistió en vivir en la época de la nube o de la columna de fuego, ¿qué hace usted viviendo en ese tiempo pasivamente y no se mueve? Porque Dios no se ha movido. Hay gente que todavía anda pidiendo y esperando respuesta de Dios. Y a esto quiero atacar hoy día, a la vida de fe. La fe sin obra es muerta, dice su palabra. Y muchos pasivamente nos quedamos ahí. A otros encerrados, líderes encerrados, como bien decía, en sus búnker de hogares. ¿Por qué? No, porque llegó un tiempo de pandemia, un tiempo horroroso. Hay gente angustiada por alguna situación y están bloqueados sin hacer nada. Algunos dicen, no hay trabajo. La situación cada día va subiendo. Hablan alrededor del 11%, que es la decadencia o la realidad de gente sin un mundo laboral hoy día en Chile. Es terrible, lo más alto en los últimos años. Y algunos dirán, no hay trabajo, no hay nada que hacer. Y están ahí, pero dicen creer en Dios y tener fe. Están aproblemados y envueltos en una situación que murió, que pereció, y están angustiosamente ahí, esperando que se mueva la nube. Eso ya quedó atrás. Si Josué no lo consideró moverse cuando la nube se movía, ¿qué hace usted insistiendo en eso después de 6.000 años que esto ya ocurrió? Mire, escúcheme y acompáñeme al versículo 9 de este mismo capítulo, en donde Jehová le sigue hablando a Josué y le dice lo siguiente: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dos épocas diferentes. La época de Moisés se mueve la nube, se mueve Moisés. En la época de Josué se mueve Josué y se mueve la nube, se mueve Dios. Y esto me llamó mucho la atención porque se cambia y se invierte la idea que hasta ahí venía ocurriendo en esta relación con Dios. Tú puedes hoy día, de hecho la palabra de Dios ni siquiera en el Nuevo Testamento, sino que allá en el Antiguo Testamento, con Josué, ya Dios comienza a decir: Josué, muévete y yo me muevo. Josué avanza y yo avanzo. Hoy día pareciera estar escuchando la voz de Dios que te dice, después que haya muerto algo, que te tiene en angustia, en una etapa fúnebre, Él te dice: avanza y yo avanzo. La pregunta es, ¿a dónde vas a mover a Dios? Ahora que tú y yo tenemos esa capacidad, Josué está completamente convencido de esta propuesta de parte de Dios, que yo la considero enorme, y hoy día la estás recibiendo tú. Pero el tema está, y la pregunta es, ¿a dónde vamos a mover a Dios? ¿Quién sacó al pueblo de Israel? Dios. Pero ¿quién iba a sacar a Dios del desierto? Josué. Porque Dios puede estar contigo donde tú estés. Eso es la promesa de Dios. Donde quiera que tú vayas, Dios estará contigo. Y déjame entregarte esta palabra en esta ocasión y por medio de este video. Cualquiera sea tu situación, hay una promesa de Dios. Yo no me muevo, te dice, si tú no te mueves. Moisés murió y vino una palabra de Dios. Y hoy día es esta que te dice: tú te mueves y yo me muevo. Es interesante poder saber esta garantía que hoy día Dios te entrega y me entrega a mí. Yo decidí moverme hace muchos años atrás, lleno de temores, a veces de incertidumbre, pero hay algo que me dio vida y me dio convicción, y eso fue la fe. El escenario era amargo, el escenario era angustioso, el escenario no tenía ningún precedente, no había diagnóstico
que pudiéramos sacar. No había nada, no teníamos nada y comenzamos sin nada. ¿Cómo no recordar el living de mi habitación? Yo, mi esposa y mis hijas sentadas ahí, yo con mi guitarra, una Biblia en la mesa de centro y comenzamos a predicar. Un desafío incierto, a la nada, pero llenos de fe. Diciendo y recibiendo esta promesa. Moisés, hay una etapa que murió. Y no puedes seguir mirando hacia atrás. Si quieres algo nuevo, te tienes que enfocar en lo nuevo. Si yo no me enfoqué en la muerte de Moisés, sino que en la vida de Josué, te invito a mirar adelante, con fe, que yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Le creí y hoy día estamos frente a ti, exitosamente viviendo preciosos momentos, instancias, testimonios de vida, en donde hoy día podemos disfrutar este tiempo y tener este canal de YouTube. Pero para honrar a Dios y poderte decir hoy día, a dónde vas a llevar a este Dios. Porque la pregunta no es dónde te vaya a llevar Dios, sino dónde vas a llevar a Dios. A donde tu fe te diga. Esa es la respuesta. No vas a poder proyectarte con este Dios. No pretendas pensar que este Dios te vaya a acompañar a donde tu fe es limitada. Hasta ahí llegará. Porque sin fe, dice su palabra, es imposible agradar a Dios. Así que proyéctate en esta fe. Eso es muy objetivo. Cuando yo pienso y digo, yo voy a llevar a Dios a donde mi fe diga que lo va a llevar, eso es objetivo y deja de ser subjetivo. Con la nube el pueblo se movía, con Josué el que se movía era Dios, porque Él le dijo, yo iré donde quiera que tú vayas. No es un atrevimiento, no es una osadía, sino que es un acto de fe. Así que yo hoy día te quiero empezar a invitar que avances. En la era de los Josué se mueven y Dios se mueve. Esto es maravilloso. Yo quiero invitarte ahí donde estás, que puedas repetir conmigo lo siguiente. Y si puedes levantar una mano o inclinar tu rostro y poder decir, hoy yo determino un cambio de temporada en mi manera de vivir. Voy a vivir por fe. Esa es la actitud. Esa es una de las grandes características de los Josué. Segunda gran característica que les permite vivir en esta época de los Josué es que cesa el pan para el que come y se le da semilla al que siembra. Sí, avancemos al versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¡Qué tremenda promesa! Escúchame ahora. Nadie, les dice Jehová, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta es una palabra de Dios. Y cómo quisiera que te pueda alentar mucho más que la palabra de un gobierno, que te pudiera alentar mucho más que la palabra del ministro de salud, que te pudiera alentar mucho más que las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Es una promesa de Dios y te invito a vivirla por fe. En la época de los Josué, cesa el pan
para el que come, pero se le da semilla al que siembra. Mire, Josué en el desierto, él vivió experiencias en donde la nube desaparecía. Y él tenía que vivir una etapa. En Moisés estaba todo mucho más garantizado. Y en este nuevo tiempo para él estaba todo mucho más incierto. Se le quitaron muchas cosas a Josué que en los tiempos de Moisés estaban. Era el escenario mucho más difícil a enfrentar, pero mucho más garantizado por medio de la fe. La garantía era mayor. La capacidad de entrega de este Dios a un individuo tan normal y común como Moisés era mucho mayor. En el día no había nube, ni en la noche habría columna de fuego, ni en la madrugada habría maná. No había nada. A Josué se le cortaron todas esas garantías que eran espontáneas de parte de Dios. Comenzaba un nuevo tiempo, comenzaba una nueva época. Se acabó la época de darle pan al que come. Ahora comienza la época de darle semilla al que siembra. La persona ahora, en la época de hoy, tú tienes algo en tu mano. La semilla de la palabra de Dios hoy día, tú puedes multiplicarla. Es cuestión que comiences a creer en ella. Antes se nos daba todo. Antes lo teníamos todo. Ahora Dios confía en ti y te dice, toma, ¿crees? Multiplícalo. En el desierto Dios da el pan al que come. En la tierra prometida, Dios da la semilla al que siembra. No sé cuál es la etapa que tú estás viviendo. Si tú te sientes como yo, que estamos viviendo la etapa de los Josué, a mí se me da una semilla que yo debo de sembrarla. Me encanta. En Josué, en el capítulo 5, en el versículo 12 nos indica, nos dice que no volvió a dar pan, sino que dio semilla. Y eso es relevante. No sé si llama tu atención, porque para muchos eso es un Dios malo y podría haber sido muy malo. ¿Por qué a Moisés le dio todas las cosas? Era el regalón de él. Y a Josué se la pone tan difícil, porque es otra época, porque es otro tiempo de victoria, es otro tiempo en el cual esta gente iba a vivir y lo vivió. Y yo te invito hoy día también a ti a vivirlo, cualquiera sea la etapa horrenda para algunos que puedas estar viviendo. Yo hoy día disfruto maravillosamente este tiempo y he declarado en mi vida vivir un tiempo de victoria, porque lo es. Si me quedo enfrascado en las situaciones, en las estadísticas del Estado, si me quedo enfrascado con un pensamiento bloqueado, obstruido por el temor, por el miedo, por la angustia, por lo que ya padeció, por lo que ya murió, por lo que ya no tengo, nunca podré proyectarme en este Dios que me ha dicho y me promete y te dice hoy a ti, estaré contigo donde quiera que vayas, no te dejaré, no te desampararé, como estuve con Moisés, estaré contigo. Ay, para aquellos que ven las Escrituras como algo que hoy día ya no se puede vivir y ven a los Moisés como inalcanzables héroes de la Biblia. Un día escuché a un profesor de teología que me dijo y nos dijo a los alumnos mientras estudiaban teología. Él dijo, si hoy día se escribiera una nueva Biblia, lo más probable que muchos de ustedes estarían en esos registros. Y yo me lo devoré. Entendí lo que mi profesor me quiso decir y me puso al mismo nivel de aquellos héroes de la fe, porque mi fe y tu fe es la misma que ellos aplicaron un día. No tenemos por qué mirar las Escrituras como algo inalcanzable. Si Jesús un día te dijo, mayores cosas que yo, vosotros haréis, es porque nosotros, Dios mismo, Jesús mismo, nos pone un nivel de fe que tú y yo podemos alcanzar. Así que mi amigo, hoy día a moverse por fe. Deje de que todas las cositas se nos den y que Dios todo nos caiga poco menos que del cielo, sino que comienza a moverte por fe. Sé proactivo en esta vida cristiana y comienza a moverse. Mire, penas, angustias todos tenemos. Si yo te contara mis angustias, mis dolores,
Mis historias tristes, nos sentaríamos ahí a hacer un banquete de amarguras y regaríamos con lágrimas esa mesa. Pero ¿sabes qué? Yo te invito a ti, si eres pastor, si eres un ministro del Evangelio, si eres un joven que ni siquiera te congregas en una iglesia porque te tiene apestada la religión y estás viviendo un tiempo difícil, atemorizado por todo lo que estás viviendo, hoy día yo te digo y te entrego esta palabra, porque cuando algo muere, viene una palabra de Dios y te dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Así que si usted lo cree, comience a moverse, no espere que todos se lo den. Mire, Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Jesús le dijo al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Un día vamos a estar con Dios en ese paraíso, pero mientras llegue ese día, Dios está con nosotros aquí, en la tierra, aquí, en Chile. Él está con nosotros. Y mientras ese día no llegue, usted y yo sintamos: Él está con nosotros. Estaré contigo todos los días de la vida. Esa es una promesa de Dios. Y quiero decirte, Dios está contigo. Si tú crees que Dios vive aquí en Chile, en tu vida, en tu hogar, en tu medio, ¿por qué crees que no te va a sacar adelante? Dios dejó de hablar de muerte y comenzó a hablar de vida. Dejó de hablar del pasado y comenzó a hablar del futuro. Porque el lenguaje de Dios siempre es de fe. Y la fe no está, escúcheme bien, la fe no está en el pasado. La fe está en el futuro. La fe no es lo que uso para creer en el pasado. Eso es conocimiento. Cuando algunos me hablan del pasado como que fuera un fruto de la fe, de lo que han vivido, no, mi amigo, eso es conocimiento. La fe es lo que me lleva a poder creer en el futuro. Si usted me habla de cómo usted ve su futuro, yo entiendo que eso es fe. Pero si usted me habla de lo que ya vivió, eso no es fe, eso es conocimiento de una historia. Futuro es fe, fe es futuro. Sea tu pasado bueno o sea tu pasado malo, déjelo, porque ya no está en él usted. Déjelo, si eso ya no está, ya pasó. No te dejaré ni te desampararé. Esa fue la palabra. Por lo tanto, en la segunda gran característica, cesa el pan para el que come y se le da semilla al que siembra. Bienvenido. Ahí tienes algo importante en tu mano y comienza a trabajarlo. Tercera característica de los Josué son la generación que obedecen a su palabra. Tremendo. Acompáñenme al versículo 7. Estas fueron las palabras de Dios para Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. La cosa, el panorama, no era fácil. De eso estamos claros. Usted podrá estar diciendo ahí: para usted, hablar es muy bonito. Suena bien. Alguien por ahí más peyorativamente estará diciendo: sí, habla bonito ese pastor. Seguro, pues como estudió oratoria y teología, más tarde nos venden por las pantallas un mundo de maravillas. No lo digo yo, Señor. No se lo digo yo, señorita. Es su palabra la que está diciendo: solamente esfuérzate y sé muy valiente. El panorama nunca Dios lo ha minimizado. Nunca le ha restado importancia. ¿Usted cree que a mí no me duele el corazón al ver un reportaje de una mujer con 3 hijos de 4, 5 y 7, 8 años, que ella tiene que calentar agua para lavarle las partes íntimas a sus hijos, con un anafre que fabricó de alambres de cobre y en la punta le amarró un material más contundente, lo mete al agua y lo enchufa con cables pelados, arriesgando su vida? Si tan solo en un minuto se descuida por tener que probar si el agua está caliente, como usted y yo comúnmente lo hacemos, tocar el agua con nuestros dedos, ella o cualquiera de sus hijos se les electrocuta. Cuando vive en una pieza hacinada y tiene que salir con mascarilla con cada uno de sus hijos, en Santiago,
en donde las estadísticas son las más altas del país como ciudad contagiada. Y tiene que ir vendiendo parche curitas casa por casa para tener el sueldo, el dinero para fin de mes y pagar el arriendo de esa habitación en donde vive con sus hijos y poder comer. Con los 3 se acuesta en un coche porque es sola y no tiene obviamente quien le cuide sus hijos. ¿Usted cree que eso no puede conmoverme a mí como a usted? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué dice Dios? Hay una palabra de esperanza para los que creen. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Mientras terminaba de ver ese reportaje de esta mujer, esa mujer me marcó algo muy importante. Mientras iba en la grabación, en la micro del Transantiago, le grabaron algo muy relevante y si tú lo has visto me vas a creer. En medio del reportaje, ella hay algo que no dejó de hacer. Porque ella vive la vida y la era de los Josués. Ella entendió de que si ella se mueve, Dios se mueve. Ella entendió que a la casa no le iban a dar y no se iba a echar a morir por esa situación. Hay que seguir adelante, porque ella entendió que se le cesa el pan para los que comen y se le da semilla al que siembra. ¿Y sabes qué? Yo te puedo dar por hecho que la televisión llegó a su miseria porque Dios la mandó ahí. Y hoy día está recibiendo telefonazos. Hoy día están recibiendo llamadas el canal para tener que contactar a esa mujer y llevarle ayuda. Le llegó la ayuda. ¿Por qué? Porque ella se mueve en fe, en un Dios que le dijo: yo no me quedo muerta aquí, yo no me voy a morir con mis hijos, porque Él me dijo que como estuvo con Moisés, estará conmigo, de que nunca me va a dejar, me va a desamparar. Esa mujer en el Transantiago, ¿sabes qué hizo? Oró con todos sus hijos, y yo, que soy canuto desde chico, le entendí perfectamente. La oración que ella hizo es de una evangélica, una mujer que ha creído por años en Dios. No importa cuál haya sido y cuál sea la miseria que le iban a grabar, ella no le importó, porque tenía algo sumamente claro, y es su fe, es su convicción en ese Dios de amor, de misericordia. Miles y millones de personas en Chile están mejores que esa mujer, pero esa mujer lo que nunca abandonó fue la fe, porque entendió que su palabra se cumple. Son una generación que obedecen a la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente, versículo 7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todas las cosas que están escritas. Porque entonces, escúchame, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El versículo 9 de esta lección decía: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Escúchame, a ti te estoy hablando esta mañana. Cualquiera sea tu situación, cualquiera sea el episodio que estés viviendo, mira que te mando que te esfuerces. Obedece esta palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Salmo 23, versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia, escúchame, te seguirán. Avanza, Él te sigue. Avanza y Él te sigue. Hay un mundo lleno de oportunidades para ti, y hoy día quiero animarte ahí en ese nicho del dolor,
que pueda estar viviendo el nicho de la incertidumbre, levántate, hombre. Levántate, mujer, porque el bien y la misericordia, dice su palabra, te seguirán. Te seguirán. Segunda de Corintios, un clásico, en el capítulo 5, versículo 17. Su palabra por medio del apóstol Pablo nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No te enfoques en tu pasado. Mira tu futuro. Fe es futuro. Y tu futuro está hoy en las manos de Dios. Quiero invitarte a poder ver tu futuro para poder traer paz a tu presente. ¿Cómo podemos tener hoy día un presente lleno de tranquilidad, de paz? Concluyo con un clásico de la enseñanza de la teología. Muchos hombres han interpretado esto, los que han estudiado, obviamente, teología. Es un clásico de nosotros cuando fuimos alumnos. El Salmo 23. Te invito a mirar y a conocer una realidad de un gran hombre llamado David. Y escribe el Salmo 23. Analízalo y analicémoslo. Jehová es mi pastor, dice, y nada me faltará. En futuro, junto a aguas de reposo, me pastoreará. En futuro, confortará mi alma. Un futuro, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Futuro, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sigue anunciando y viendo su futuro, y el futuro es por fe. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nuevamente un futuro. Ahora conozcamos su presente. Aderezas mesas delante de mí. Aderezas está hablando en presente. Arreglas, en otras palabras, significa adereza. Adornas, multiplicas. Adornas la mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Quiénes los rodeaba? ¿O qué los rodeaba? Esto es poesía. Angustias. Ese era el presente de David. El que está hablando todo maravillosamente hasta el versículo 4. Su realidad es muy lejos, la realidad, su presente es muy lejos de la realidad de su futuro, de cómo él veía su futuro. La realidad de cuando me está diciendo que Jehová es su pastor y que nada le va a faltar, que en lugares dedicados pasto le hará descansar, que confortará su alma, que le guiará por senda de justicia por amor a su nombre, que no temerá mal alguno porque él estará con él, que la vara y su cayado le infundirán aliento. Es en un tiempo de angustia. Entonces, viendo su futuro, transforma su presente. ¿Y qué dice en su presente? Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, y ahí viene el versículo 6 que acabamos de enviar hace un minuto. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cómo transforma su presente? Viendo su futuro. Entonces yo hoy día te invito a vivir la época de los Josués. Una etapa distinta, una época distinta, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la horrenda situación. Nosotros podemos mirar por fe nuestro futuro y decir: mis días son distintos. Así que quiero alentarte en esta hora para salir de ese lugar e invitarte a formar parte junto conmigo a un tiempo que nunca olvidaremos. Cualquiera sea el escenario que estemos viviendo, para ti y para mí, hay promesas imperecederas en su palabra. Te bendigo en esta hora y nos vemos el próximo domingo. Te invito a celebrar y alabar el nombre de Jesús. Ahí con tu familia, levántate de tu lugar y alaba conmigo. Mi vergüenza me sepultó y yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior,
escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, y es tu gracia la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Levanta tu voz y anima tu corazón para seguir alabando a Jesús. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.